Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través del stream, a través del canal de YouTube de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. No me voy a extender mucho, simplemente voy a presentar a nuestro siguiente conferenciante, porque es un placer tener aquí a Andrés Vedate. Un aplauso para él, que sube enseguida. Que yo de Andrés solo puedo decir que es una persona maravillosa, que viene a hablarnos de su impecable e impresionante trayectoria, y espero que disfrutéis muchísimo con él. Muchísimas gracias. No sé si está bien el micro ahora mismo. Cosas del directo, lo ponemos enseguida. No pasa nada porque viene por aquí Nacho. Un aplauso para Nacho. Si quieres, Andrés, comienzas con este y en cuanto baje Nacho te pone la diadema. Perfecto. A ver, ahora sí, bien. Pues nada, lo primero de todo, agradeceros que estéis aquí. Para mí es un placer, la verdad. Es una pasada. Al fin y al cabo, llevo pocos años en esto. Bueno, pocos años, según quien lo mire. Desde 2013, en esto de la animación. Y bueno, la verdad es que estar aquí es una pasada. Recibir una llamada y decir, oye, pues si quieres explicar un poco tu trayectoria, pues obviamente a cualquiera le llama la atención. Pero para mí lo más importante, y siempre he dado conferencias o masterclasses o lo que sea, es todas las preguntas que puedan surgir. Porque por lo general suelo hablar mucho a estudiantes, suelo hablar a gente que quiere dedicarse a esto y siempre hay 10.000 preguntas. Entonces, bueno, en base a eso, al final dejaré un tiempo para que me preguntéis lo que queráis y así no os cuento solo mi vida aburrida y podemos ver algunas cosas que he hecho también, ¿vale? Bueno, pues empezando con eso, Andrés Vedate Martín. Sí, ya me lo cambian. Sí. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, os decía, Andrés Vedate Martín, un chico de aquí, de Madrid, nacido en Madrid, pero que siempre he vivido en Majadahonda. Y bueno, pues yo siempre me introduzco de la misma manera. Yo empecé estudiando Derecho y Ciencias Políticas. Sí, pues soy un abogado frustrado, podemos decir. Empecé estudiando eso, primero, muy bien. Segundo, llegó el libro de Derecho Administrativo y me asusté. Y decidí que obviamente eso no era lo mío. Pero, ¿por qué estudié Derecho y Políticas? Bueno, pues una decisión en un momento determinado y dije, bueno, si es que a mí realmente lo que me gusta es el cine. Voy a intentar estudiar algo relacionado con el cine. Y eso me llevó a la Universidad Complutense a estudiar Comunicación Audiovisual, que gracias a eso, pues bueno, estudié una carrera de 5 años porque fui el último año de licenciatura y gracias a eso pues aprendí un poco el lenguaje cinematográfico, cómo funcionan las producciones, ya no solo de animación, sino de cine en general, y eso realmente me ha venido muy bien a lo largo de mi carrera y espero que siga viniéndome bien en lo que queda. Y justo cuando iba a terminar, pues recuerdo un día que fui con mi madre al cine y le dije, bueno, pero yo ahora no sé qué voy a hacer justo cuando termine la carrera. Entonces, tengo que ver algo que me guste. Y por aquel entonces, pues también los ordenadores me apasionaban. Y dije, ¿cómo puedo mezclar las dos cosas, no? ¿Cómo puedo mezclar cine con ordenadores? Y me acuerdo que fui al cine y salió un anuncio gigante que ponía en esa época UTAD, Centro de Universidad de Tecnología y Arte Digital, ven a hacer un máster de animación. Dije, bueno, joder, pues todo es una señal. Así que fui para allá y a día de hoy pues hice el máster, que, por cierto, hoy dirijo. Hace 7 años yo era el alumno y ahora soy yo el director del máster. Entonces, bueno, pues basándome en eso hice el máster, eso fue en 2013 aproximadamente, sí, 2013, 2014, y todo ese año me sirvió mucho para aprender absolutamente todo, porque en la carrera yo no había tocado prácticamente nada de animación, había hecho todo de forma autodidacta, con programas que no tenían absolutamente nada que ver, los que íbamos a tener después en la industria, pero sobre todo esa iniciativa de querer aprender. Yo me metía en YouTube, preguntaba a compañeros, hacía miles de cosas, pero todo por mi cuenta. Y entonces, cuando estuve estudiando todo el máster, dije, bueno, pues ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas prácticas. Las prácticas,
a unos cuantos del máster nos dijeron, bueno, pues si queréis hacer esas prácticas, vamos a venir a Ilion, que hoy por hoy se llama Skydance Animation, como bien sabréis, y justo acaban de terminar la película de Mortadelo y Filemón. Y nos dijeron, bueno, venga, pues a hacer unas prácticas. Vamos a venir aquí, hacéis unos planos, y ahora os voy a enseñar un plano. Y esto es muy duro, porque cuando ya has estado trabajando en la industria muchos años, normalmente enseñas solo tu mejor trabajo, y el que estás más orgulloso. Pero ahora vas a enseñar, os voy a enseñar probablemente el primer plano que he hecho. Sí, no, probablemente no. El primer plano que he hecho en un estudio, aunque fuera de prácticas. Con lo cual, claro, lo veré y diré, cambiaría absolutamente todo. Pero os lo enseño. Es un plano bastante sencillito. A ver si esto funciona. Pues no. Qué bien. El láser sí, ¿no? A ver, voy a apagar y volver a encender. Ah, mira, ahí lo tenemos. En aquella época pues estaban haciendo Mortadelo y Filemón. De hecho ya lo habían terminado. Y yo lo único que dije es, bueno, pues podría hacer un plano facilito. Me apetecía un montón estar con este personaje, que quien no los ha visto en los tebeos. Y dije, bueno, pues ya está, como podéis ver, 2014. Y eso fueron mis primeras prácticas. Sencillas, un plano, estando en Ilion en aquel entonces, hoy Skydance. Pero tuve la suerte de que parece ser que lo hice bastante bien en el máster y uno de los profesores dijo, bueno, ¿por qué no te vienes a hacer prácticas a Montpellier, Francia? Hoy por hoy el estudio se llama Inefecto, que si no me equivoco también tienen sede en Canarias, creo que están haciendo series y demás, pero por aquel entonces solo estaban en Montpellier. Entonces, bueno, pues le gusté y me dijo, vente a hacer unas prácticas aquí. Entonces, una de mis motivaciones siempre ha sido viajar. Yo siempre he querido conocer el mundo, he querido, pues por eso he estado en Canadá, he estado en Montpellier, ahora os contaré, estuve en Brasil. Moverme, a mí siempre me ha apetecido moverme. Eso no quiere decir que para triunfar en esto o que para que te salga bien tienes que moverte, pero esa era mi forma de verlo, a mí me apetecía moverme. Entonces, bueno, pues hice esas prácticas y después de hacer estas prácticas me fui a Montpellier, estuve allí trabajando unos 6, 7 meses haciendo cosas, pues anuncios, cosas que hoy por hoy no tengo, curioso, pero no tengo ninguno de ellos. Y según terminé eso, pues me tomé un año, me fui a Brasil y estuve trabajando de freelance, que creo que es algo que todos tenemos que aprender o alguna vez probar. Trabajar de freelance, tener tu propio tiempo, tener tu tiempo de hacer tus planos, hacer tus cosas. Y gracias a eso conseguí entrar en Zinquia. Zinquia, todos conocemos a Pocoyo. Bien, pues yo estuve trabajando en la segunda temporada. La cuarta temporada en concreto, y era la primera vez que introducíamos a este personaje, a Nina, y creo que a día de hoy siguen sacando algunas cosillas con ella, y la verdad es que fue un reto. Pero bueno, hablando en cuanto a a cómo entré y demás, me llamaron y yo había estado estudiando en UTAD y sabían un poco lo que yo hacía, ya habían visto mis planos de estudiante, habían visto lo que había hecho en Ilion, y empecé a trabajar en Pocoyo. Y como veis, hablando ya un poco más técnicamente de animación y demás, es muy peculiar. Y además es un show o una serie que está muy bien valorada a nivel internacional. Pero en cualquier sitio, sobre todo Canadá, Estados Unidos, les encanta. Es verdad que tiene ese timing que todo es muy, vamos de una pose a otra, muy rápido, no pasamos tiempo en las transiciones, hablando así un poco más técnicamente. Y eso, a nivel cartoon, o sea, lo que son los shows más cartoons, les encanta y encanta en los estudios.
Entonces, esto es un buen inicio, ¿no? Empiezas en una serie, empiezas haciendo tus cositas, tus planos, empiezas haciendo cosas muy básicas. Obviamente no las he puesto aquí porque he hecho planos de 10 frames, muy divertidos, pero luego pues, te da tiempo a hacer cosas más interesantes. Cuando ya tienes estos planos, dices, bueno, pues, ¿qué quiero seguir? Quiero seguir avanzando, quiero seguir en series, me apetece dar el salto al cine. Pues en aquella época, Canadá, en ese momento Montreal, estaba buscando animadores para una película que se llamó aquí, se armó el Belén, creo que se llamó. Bueno, es The Star, la llamaron allí, y era una coproducción con Sony. Y se hizo en Montreal. Y esa película es totalmente diferente a este estilo de animación que vemos. Esto es lo que os he dicho, es de una pose a otra, todo muy rápido, no pasamos tiempo en transiciones, pero eso era una animación mucho más realista, que es curiosamente lo que yo había estudiado en el máster. En el máster, para aprender a hacer cosas así, primero tienes que aprender a hacer cosas reales, saber trasladar la vida real a la televisión y a estas animaciones. Entonces, a dónde íbamos a ir, a dónde iba a ir a trabajar en Montreal, en Cinesite, era una animación totalmente diferente. Entonces, aquí tenemos unos planos que hice en esa película, que curiosamente había muchos cuadrúpedos, que yo nunca había hecho cuadrúpedos, ni pájaros, ni cosas así. Bueno, pues estos son algunos de los planos que hice. Os venía diciendo, ¿no? Es una animación, como habréis visto, mucho más realista, más, vamos a decir, que se asemeja a la realidad, más natural. Como os decía, yo nunca había tocado menos un caballo que habla. Entonces, bueno, pues al final llegas al estudio y lo que estás haciendo es aprender sobre la marcha. Tienes a unos leads, tienes a unos supervisores que te van guiando, directores de arte, directores de la película. Pero es un reto, por supuesto que es un reto. Entonces, con todo esto, que vais a seguir viendo distintas producciones y películas en las que trabajé, veréis que hay una evolución. Obviamente, yo ahora veo estos planos y es que los cambiaba de arriba abajo, pero esos son gajes del oficio. Pero veis que hay una evolución y sobre todo que se mezclan muchos estilos, que no siempre tienes que trabajar en lo mismo, siempre tienes que hacer animaciones más cartoon, como pues eso, como Hotel Transilvania, o tienes que hacer animaciones más realistas o más, voy a decir, naturales, perdónenme, los de DreamWorks, Pixar, Disney, ¿no? Entonces, sí que puedes mezclar y ser capaz de adaptarte. Y eso es una cosa que he ido haciendo yo a todos los estudios, porque, como veréis, no he mezclado de forma consecutiva un estudio de una animación muy cartoon y luego otra animación muy cartoon. Lo veréis que he ido intercalando y haciendo cosas diferentes, y eso lo que hace es ir a diferentes estudios, que tengas diferentes recursos, y cuando quieras aplicar a diferentes estudios, tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues The Star fue una película muy... La verdad es que fue una producción muy divertida, fue cortita, estuve en Montreal 6 meses, me salté todo el invierno de Montreal, porque allí, como sabréis, 2 semanas al año o así llegamos a -25, y yo llegué con la última nieve y me fui con la primera. O sea, perfecto. Estuve 6 meses, que fueron los 6 meses de primavera-verano, y nos fuimos a Vancouver. Digo nos, porque por allí conocí a mi mujer, bueno, un poco antes, y decidimos irnos a Vancouver. ¿Por qué Vancouver? Vancouver ahora mismo, junto con Los Ángeles, probablemente sea la meca de todos los estudios de animación que hay. Y sobre todo ahora más, que han abierto Walt Disney, si no me equivoco, ha abierto una sede allí, pero sobre todo para series, para hacer más contenido para Disney Plus, y también Real Effects. Se están abriendo muchos estudios allí en Vancouver. Les dan unos incentivos y, bueno, pues Sony está allí, Animal Logic está allí, muchos estudios, ¿vale? La producción lo hacen allí. Luego ya lo que es marketing y otras cosas suelen hacerlo en Los Ángeles, pero lo que es la producción en Vancouver. Entonces, bueno, pues decidimos irnos a Vancouver y aplicar a Sony. Como os decía, esta película es una coproducción con Sony. Entonces era un buen momento para decir, bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Yo tampoco tengo unos trabajos alucinantes para que digan, sí, puedes entrar en Hotel Transilvania 3, que para mí era un sueño. Yo cuando estudié el máster acababan de sacar Hotel Transilvania 1,
Y era, ¡guau!, como me gustaría a mí trabajar en esto, con el director y demás. Entonces, justo cuando estaba terminando con mi reel, que va a ser muy cartoon, va a ser muy exagerado, pues va pues, con estas transiciones que sabemos que hace en Hotel Transilvania, que Frankenstein de repente tiene una boca gigante y cosas así, pues dije, pues voy a hacer yo uno y a ver qué pasa, y lo meto en la demo reel, porque no tenía nada de ese estilo. Entonces salió todo bien, les gustó y me dijeron, venga, pues una entrevista. Vale, pues hice una entrevista con el supervisor de animación y siempre cuento esto porque Alan, que es el supervisor, es un tío encantador, pero es muy pachón. Entonces estaba sentado en una silla, así como muy repanchingado, y me decía, anda, tú eres el de Pocoyo. Y dije, anda, pues sí, soy el de Pocoyo. Y dice, nada, si es que sepas que Gendy Tartakovsky, el director de todas las películas de Hotel Transilvania, salvo esta última, es un fan incondicional de Pocoyo. Le encanta Pocoyo. Entonces, según ha visto tu reel, ya sabemos que te vamos a querer. Porque el estilo que tenemos es muy parecido. Es verdad que no hacemos estos esmirs, o sea, nosotros hacemos estos esmirs locos, pero vosotros no lo hacéis en Pocoyo, pero el timing lo tienes, todo lo tienes. Así que, por mí, todo para adelante. Dije, joder, fantástico. Ya está, ya lo tengo hecho bien. Total, nos mudamos a Vancouver y ahí trabajamos en Hotel Transilvania 3. El Transilvania 3, como os decía, pues muy exagerado, muy cartoon. Simplemente en esa imagen ya podemos ver cómo Johnny está con los brazos súper estirados, etcétera, ¿no? Entonces, adaptarte a algo así, viniendo de algo muy realista, como era la película de Star, pues claro, es complicado. Pero bueno, al final te consigues adaptar. En Sony hay unos profesionales que ya llevan trabajando en Hotel Transilvania 3 películas, pues al final ya te ayudan, te orientan, pero es verdad que es complicado. Entonces, yo llegué allí como junior. Yo sabía poco, había hecho mi primera película en Montreal y había hecho mis series y demás, pero venía como un junior. Pero yo también sabía que este era el estilo que más me gustaba. A mí siempre he sido fan incondicional de esto y creo que se debería hacer más. Y se hace poco en cine a día de hoy, pero soy muy fan de ello. Entonces no tardé mucho en adaptarme. Estos planos que son así más cortitos son de los primeros que hice. Pero luego empecé a coger más confianza, al supervisor le gustaban las cosas que hacía, al director también, y me empezaron a preguntar ya, oye, ¿qué planos quieres hacer? Dentro de las secuencias que se nos asignaban a nuestro equipo de lead. Y bueno, pues al final conseguí elegí algunos planos como estos, que son un poco más de acting. Esto de la luz, por ejemplo, es una cosa que metí yo, que el director le encantó, a Gendy, dijo, venga, vamos a hacerlo de la luz, aunque sea más caro, porque claro, al final ya es una luz con la que no contaba, bueno, etcétera. Esos detalles y cosas graciosas en la producción. Pero gracias a esto, como os decía, llegué a Vancouver, trabajé en Hotel Transilvania 3. Fue una producción no muy larga, porque la hicieron muy rápido. Es verdad, ya tenían los personajes, ya tenían los rigs de años anteriores, tenían que lidiar con ciertas cosas de producción, pero ya era bastante fácil. Estaba muy rodado, ya se sabía perfectamente el estilo, se sabía perfectamente qué personajes hacían qué, que eso es algo muy importante cuando estás creando una película, ¿no? Saber el estilo o los personajes, lo que pueden hacer y lo que dejan de hacer. Entonces, como os decía, fue una producción relativamente corta. Y justo ahí estaba empezando la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que aquí la llamaron Multiverso, si no me equivoco, que bueno, supongo que todo el mundo la conoce más que de sobra. Y según terminó, pues fui a esa película y estuve trabajando allí también unos meses. Que ahora, a ver si esto funciona otra vez. Pues no. Vale, esto. El vídeo.
A ver, ¿podemos poner el siguiente, porfa? Eso, gracias. Ahí. Tuve menos tiempo, como veis hay menos planos y algunos son cortitos, otros son un poco más largos, pero sí que me gustaría hacer un poco más de hincapié en esta producción porque era algo muy diferente a lo que yo había hecho. Obviamente, como os he dicho, íbamos cambiando estilos, pero aquí estamos trabajando en doses, todo el mundo habréis oído hablar un poco de la película, etcétera, y era algo muy novedoso, algo que no se había hecho como tal, y eso acarreaba muchos problemas, acarreaba muchos desafíos que solucionar y al final, bueno, pues conseguimos hacerlos. Pero lo más curioso que quiero destacar es el primer plano que hice en esta película, es el primero que habéis visto, que probablemente es el mejor que hice, que es bastante largo, lo de la moto, que luego Miles está cruzando. Ese plano, en principio, iba a ser de 30 frames. Al final acabó siendo, pues, creo que son 15 segundos o algo así. Y claro, yo venía de Hotel Transilvania, algo súper exagerado, súper cartoon, tardé un montón de tiempo en sacar este plano, porque claro, todo lo que hacía, me decían los directores, joder, ¿cómo se nota que vienes de Hotel Transilvania, eh? ¿Cómo hacer las cosas exageradas? Ponía, yo que sé, alguna expresión en las caras de Miles cuando bajaba de la farola o alguna cosa así. Pero al final te acostumbras y al final consigues planos que son un poco más llamativos. A nivel de animación son más simples, pero bueno, estaban dentro del Collider, que no sé cómo lo llamaron, y es bastante divertido porque tienes planos muy vistosos, pero con esto lo que quiero decir es que vas consiguiendo cosas, vas generando más contenido para tu reel, para luego poder aplicar a diferentes estudios. Y otra cosa que también quería hacer hincapié es el último plano de todos, que están todos los personajes ahí quietos y parece que no se mueven mucho. Decidieron cortarlo porque al final del todo el personaje Spider-Pig hacía una frase y de hecho con el audio se ve que se corta, pero bueno, al final decía Jinx, que es como aquí cuando dos personas dicen lo mismo, decimos, di 3 marcas de leche, algo así, ¿no? Pues ahí dicen Jinx y decidieron cortarlo, pero bueno, se ve cómo se gira el personaje al final y se lo dice a los demás y había una reacción. ¿Eso qué es lo que quiero decir? Que muchas veces hacemos unos planos bastante chulos y luego en edición, pues obviamente el director dice, oye, vamos a cortar este plano que se ha hecho un poco más largo, no es necesaria esa broma, y cortamos. Entonces esos planos normalmente no salen como tú los habías animado. Y a veces, bueno, pues a veces es frustrante, pero al final a la larga esa broma en concreto no era necesario y decidieron quitarla. ¿Vale? Entonces son cosas interesantes que pasan durante la producción. En estos planos, por ejemplo, no se aprecia mucho porque hay un montón de colores y un montón de cosas moviéndose a la vez, pero tanto los coches como las farolas, los árboles, los edificios, todo lo que hay alrededor, eso había que animarlo. Y había que moverlos y decir que compositivamente funcionasen. Es un reto, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, estos planos también, es un reto pensar cómo tiene que pasar la moto, la capa, por ejemplo, que eso es verdad que la tuvimos que animar nosotros. Y bueno, una cosa muy importante también que siempre quiero destacar, la animación a doses es complicada. A ver, salvando las distancias, cuando ya te acostumbras, es algo relativamente fácil, ya sabes cómo gestionarlo, dentro de Maya ya sabes cómo hacer las cosas, pero hay ciertos problemas que se tiene y uno de ellos es el strobing, ¿vale? Seguro que algunos tenéis constancia de lo que es. El strobing es la cámara siempre se va a mover en unos, ¿de acuerdo? El problema es que si el personaje se está moviendo en doses, si la cámara se está moviendo en unos, el personaje va a ir haciendo así, ¿no? Entonces no queda fluido. Es cierto, estamos animando en doses, debería quedar así, pero en este momento en el que Miles está cruzando por cámara, había que corregirlo a mano. Y eso es un poco más complicado, hay que ir adelantando el personaje. Bueno, tiene una serie de complicaciones que eso es por animar en doses. Con esto lo que vengo a deciros es un nuevo estilo, algo diferente. Pocoyo era un estilo, The Star era un estilo, Hotel Transilvania era un estilo, este era otro. Gracias a esto, dije, bueno, pues, ¿qué hago? La siguiente película que se iba a hacer era Angry Birds 2, que, bueno, os puede gustar más o menos la película, podéis ser fan de ella o no, pero en cuanto a animación es una pasada. Tanto los director y supervisor hacían muy buen hincapié, Pete Nash es un profesional y es increíble, pero animación era genial. Pero dije, bueno, están haciendo una producción en un estudio un poco más chiquitito, se llama Bron Studios, una película para Netflix, que se llama The Willoughbys. Y esa es
la siguiente película, que os hablaré un poquito más después de enseñaros cosas. Bueno, pues eso es mi trabajo en Willoughby. Como veis es más largo porque en esta es la producción en la que más tiempo estuve. Estuve un año aproximadamente y al final da tiempo para hacer muchos planos y bueno, éramos un equipo un poco más pequeño y teníamos más tiempo para hacer la película. Sobre todo que Netflix hacía muchos cambios en el guión, con lo cual, bueno, pues hacías un plano que luego lo modificaban ligeramente, volvías a él. Fue una producción un poco más complicada pero más larga. Entonces eso, pues da tiempo a hacer más planos. Entonces, pues como podéis ver, podéis decir, bueno, está animada a doses, que eso se nota, que es igual que Spider-Verse, pero no tiene ese toque realista o como puede tener Spider-Verse. Al final hay que basarse en Spider-Man y hay que hacer una animación acorde. Esto es, podemos decir que es una mezcla, con salvando las distancias, entre Hotel Transilvania y Spider-Verse, ¿no? Tiene esos planos donde las bocas son muy exageradas, sobre todo ahora cuando Jane y Tim están gritándose, ¿no? Pues esas bocas son especialmente exageradas y sabemos que es más cartoon. Entonces, esta producción decía que es una mezcla de ambas y a mí me venía perfecto. Al final, las dos últimas películas en las que había trabajado era esto. Y bueno, pues conseguí bastantes planos interesantes. Hay planos largos que ahora mismo a mí, si me preguntáis, a mí cada vez me gustan más los planos complicados, planos de actings o planos en los que los personajes se mueven mucho y son una locura. Lo veréis en la siguiente que os voy a enseñar, en la siguiente película, que sobre todo hice planos de ese tipo porque me gustan mucho y eso ya va en cuestión de gusto. Hay gente que le gustan más los planos sentidos, de un personaje emocionándose y cosas así. A mí me suele gustar más, pues eso, el jaleo, que se muevan los personajes. Bueno, y una cosa bastante interesante sobre la película es que gracias a ella me nominaron a los premios Annie como mejor animador de personajes, que bueno, para los que no lo sepáis, pues son unos premios muy reconocidos a nivel internacional y es donde se nomina específicamente pues por los diferentes departamentos, pues mejor animación, producción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, conseguí esa nominación que obviamente yo sabía que no iba a ganar, jamás, porque competía con Pixar, competía con DreamWorks, competía con Disney. Pero bueno, oye, la nominación me la llevé. Yo ahí estoy muy contento. Y sobre todo porque hicimos algo
que a día de hoy yo creo que ha quedado muy bien. No sé si todos la habréis visto y si no os la recomiendo, porque en Netflix hay gente que al final dice, bueno, ya la veré luego, la deja ahí y luego al final no la ve. Pero creo que está muy bien. Una cosa sí que voy a decir es que, y eso es algo que siempre hemos hablado todos los animadores, como estuvimos mucho tiempo en la producción, a nuestro entender la película es genial. Antes tenía un poquito más de humor más negro y eso sí que nos gustaba a nosotros, pero bueno, es verdad que al final es una película para todo el público, entonces había que rebajar un poquito el tono. Pero bueno, creo que ha quedado muy bien y de verdad os recomendaría que la vierais. Entonces, bueno, pues basándome en esto, en Willoughby's, yo quería seguir en Vancouver, mi mujer y yo estábamos muy a gusto y queríamos ver qué podíamos hacer después. Por aquel entonces estaban haciendo en Sony una película que se llama Vivo, que voy a dar las gracias a Carlos Zaragoza porque yo trabajé con él en ese momento. De hecho, coincidimos en una secuencia, que ahora lo verás y te sonará un montón. Y bueno, estaban haciendo una película que se llama Vivo, que a día de hoy yo estoy encantado con la película. Fue una producción increíble y probablemente donde más he aprendido. Tenemos un supervisor, se llama Kevin Webb, que me ha enseñado un montón y estoy muy contento. Entonces, bueno, os voy a enseñar los planos que hicimos que hice en esa película y luego os cuento un poco más. Pues Vivo. Como os decía, hay algunos planos que parecen en 2D y la verdad es que esa secuencia, que es la de Mambo Cabana, yo me lo pasé genial y haciendo el plano que está Andrés bailando, que es un personaje al que le cogemos mucho cariño durante la producción. Y bueno, pues como veis es una vuelta otra vez a un estilo de animación un poco, voy a decir realista, salvando las distancias, no lo es, pero un poco más natural, podemos decir estilo DreamWorks, Pixar, salvando las distancias en algunas cosas, porque sí que nos permitíamos alguna licencia a la hora de hacer cosas cartoons, sobre todo transiciones o momentos un poco más locos, pero por lo general intentábamos tener ese estilo de animación. Entonces, pues eso era a colación lo que os decía al principio, que no he hilado varios proyectos en los que fueran exactamente iguales y eso te da una amplitud de distintos estilos para poder ir a diferentes sitios y trabajar en diferentes sitios. Entonces, esta producción es muy... cuando yo fui a trabajar allí, el supervisor me la vendía como que iba a ser una pasada en cuanto a cambios, en cuanto a cosas. Hay efectos 2D, hay secuencias que son con efectos 2D, hay secuencias que son 2D, hay secuencias que parecen 2D, hay secuencias 3D, o sea, hay de todo un poco. Y porque era un musical, era el primer musical que iba a hacer Sony, que ahora está en Netflix la peli, pero realmente creo que es una producción que es muy bonita y realmente estoy contento con ella. Después de esto, estuve trabajando pues también un año. De hecho, creo que estuve más o menos el mismo tiempo que llegué a estar en Willoughby's. Y eso hizo que mejorase bastante en este estilo de animación. Y gracias a la nominación y demás, pues me dijeron que sí quería ser lead animator en Hotel Transilvania 4. Bueno, yo ya había hecho Hotel Transilvania 3, ¿no? Pues yo creo que iba a ser fácil. Bueno, pues fue un pequeño infierno. ¿Por qué? Pues porque al final era una producción, una vez más, ya se habían hecho 3 anteriores, ya se conocía cómo iba a ser la cuarta. Y sobre todo, bueno, Gendy no estaba metido, Gendy el director no estaba metido, estaba de producción, entonces, bueno, pues suponía una serie de retos de intentar llenar sus zapatos, ¿no? De intentar hacer lo que él hacía y como era una producción además que se hizo de una forma muy rápida, se intentó hacer de una forma muy rápida, teníamos un equipo gigante y cada uno de los leads teníamos aproximadamente a 15 personas a nuestro cargo. Suena poco, suena mucho, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque yo no tenía tiempo ya ni de abrir Maya, yo ya no podía ni animar ni un solo personaje, lo único que me tenía que centrar era en ayudar a mis compañeros, a todos los que tenía a mi cargo para que la película siguiera avanzando y siguiéramos haciendo cosas. Eso fueron durante unos 6 meses aproximadamente, a principios de este año, y si no me equivoco la película se iba a estrenar ahora en octubre, pero creo que al final la han movido a enero,
Pero bueno, al final la película ha quedado genial, chapó, porque la hicimos en tiempo récord. Pero bueno, con eso lo que quería decir es que no tengo nada para enseñaros, aparte de que como todavía no se ha estrenado me podría meter en un pequeño lío. Bueno, pues no tendría mucho que enseñaros. De hecho, creo que hice un plano y duraba como 30 frames, o sea que tampoco tendría mucho. Pero bueno, al final el estilo es lo mismo. Volvíamos a lo cartoon después de algo realista, un salto que a priori suena complicado, pero como os decía, a mí lo que más me gusta es hacer estilo cartoon. Yo ya lo tenía más o menos controlado, o sea, no tenía ningún problema en saltar rápidamente otra vez a cartoon. Y bueno, ya para terminar un poquito con lo que ha sido mi carrera, lo que sigue siendo a día de hoy, pues después de Vivo fui a Hotel Transilvania 4 y nada, pues yo ya con todo esto del COVID, que todos lo hemos pasado bastante mal, pues nosotros estábamos en Vancouver, acabamos de tener un hijo, era bastante complicada la distancia y decidimos que queríamos volver a España. Y nada, pues hemos vuelto ahora en este verano. Como os he dicho, soy el director del máster de UTAD, así que cualquiera que quiera unirse todavía está a tiempo, si hay estudiantes por aquí. Y ahora mismo estoy trabajando para un estudio que se llama Little Zoo, no sé si lo habréis oído, pero bueno, son los que están detrás de muchas animaciones de Love, Death and Robots, por ejemplo, o también cinemáticas de juegos que habréis oído, de League of Legends, o de otro estilo de animación totalmente diferente. Una vez más, esto volvemos a algo más realista, algo mucho más, siempre digo realista y natural, pero bueno, es ese estilo, ¿vale? Y son cinemáticas y, bueno, pues a ver a dónde nos lleva eso. ¿Cuál es mi objetivo a largo plazo? Pues yo me gusta mucho dirigir, me gusta mucho ayudar a la gente. He disfrutado muchísimo siendo lead, muchísimo. Ahora mismo en Little Sun no estoy de lead, probablemente para el siguiente proyecto lo sea, pero en este no. Necesitaba un tiempo también para relajarme después de Hotel Transilvania, que ha sido bastante intenso. Pero mi objetivo es que en algún momento intentar ser supervisor, incluso a ver si hay posibilidades de dirigir algo. Al fin y al cabo, yo tenía esa motivación. Yo empecé comunicación audiovisual, terminé comunicación audiovisual porque me gustaba el cine. Esto, como animadores, muchos de vosotros ya seréis, habréis trabajado en la industria, otros no. Al final tú tienes tus decisiones. Este plano, por ejemplo, yo cambié la cámara, no del todo, obviamente respetando al departamento de layout, pero cambias un poco la cámara, que si quieres que gire más rápido, quieres que gire más lento, todo en base a tu animación. O sea, que sí que tienes cierto nivel de decisión en lo que estás haciendo, pero no todo el que te gustaría. Entonces a mí, personalmente, sí que me gustaría intentar hacer alguna cosa de dirigir un cortometraje, lo que fuera. Pero eso ya queda mucho tiempo. Y bueno, pues realmente, como os decía, os iba a contar un poco mi vida, os iba a contar un poco las cosas que he hecho. Creo que a día de hoy estoy bastante contento con lo que llevo y quiero seguir avanzando. Y nada, pues hasta aquí lo que os quería contar. Me gustaría que hicierais preguntas de lo que sea, de cualquiera de las películas. Siempre que suelo enseñar cosas de Spider-Verse es lo que lo copa más. Pero bueno, adelante, si queréis preguntar de eso, o si queréis preguntarme también de cómo es salir, que eso yo sé que hay mucha gente que le da mucho vértigo. Tengo muchísimos amigos animadores, son increíbles animadores. Se han quedado en España, decisiones personales, y no han salido por miedo, no han ido a producciones así porque les daba miedo. No os estoy animando a iros, ¿vale? No os estoy animando a iros, porque ahora mismo en España hay un montón de oportunidades, un montón de estudios que ofrecen cosas, y hay mucha oferta, y también hay demanda. O sea, es que es muy fácil. Entonces, sin miedo, preguntadme lo que queráis, y nada, pues muchas gracias por haberme escuchado. Pues nada, si alguien tiene preguntas, pues solamente hay que levantar la mano, y si no, es que lo he hecho muy bien, si nadie quiere preguntar nada. Uy, mira, bien, alguien por ahí. Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, muchas gracias por toda la explicación de tu carrera. Mira, dos preguntillas. Una rápida es una duda respecto a eso. Hotel Transilvania 3, dices que uno de los planos le pusiste unas luces que te dijo el director o el supervisor Sí. que salía más caro. Eso no lo he entendido, por un lado. Sí. Y si quieres te hago las dos preguntas y... Sí. luego... No, bueno, si quieres te contesto esta. Vale. No es que era una broma, no es que le salga más caro, simplemente que la luz esa, en principio, no iba a estar encendida durante toda la película. Me lo he creído, ¿eh? Que era una broma, ¿no? O sea, no, obviamente no le salía más caro. En principio la bombilla iba a estar como fundida toda la película. Y decidieron, bueno, pues la encendemos y, bueno, es una broma, obviamente no les iba a salir más caro. Pero bueno, el hecho... No he entendido, vale. Simplemente el hecho de ponerla mirando hacia arriba y tal, eso fue una decisión que tuve yo, no estaba ni en layout, no estaba ni en el storyboard, ni el director, ni nada.
y es algo que les gustó. Y para mí lo he recalcado porque era la primera vez que yo proponía algo que no salía en un story, que no salía nada, y dije, joder, pues esto tengo que contarlo, hombre. Pero si no, era una broma, no es que le saliera más caro. Y la otra es, bueno, una duda que siempre tengo con las personas que pasan a supervisor, ¿no? Que es, entiendo, bueno, tú lo sabes, que dejas de animar, como dices tú, no pude más que animar un plano de 30 frames. Entonces, un poco es lo que te espera, ¿no? Si pasando a supervisor, a director, entonces, supongo en tu cabeza también pasará que echarás de menos la parte de animar. Entonces, no sé cómo valoras todo eso. Bueno, es siempre la pregunta que tengo para un supervisor, ¿no? ¿Cómo valora cuando alguien quiere ser supervisor el que sabe que va a dejar de animar como tal, ¿no? Como un técnico que pasa a ser ya más un responsable, ¿no? Totalmente. Es algo que yo echaba muchísimo de menos, sobre todo sabiendo que era Hotel Transilvania 4, que era el estilo que a mí me gustaba. Pero al final, bueno, es una cosa por otra. A mí siempre me ha apetecido gestionar y ayudar a los demás. Por eso doy clases en 200 sitios diferentes. O sea, soy director del máster, pero doy clases en Anima Warriors, doy clases en Animum, donde sea. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ayudar a los demás y que los demás saquen lo mejor de sí mismos. Pero claro, efectivamente, echas de menos esa parte. De todas formas, lo de Hotel Transilvania 4, en el caso de Lead, era algo muy específico en el que no tuvimos tiempo, pero por lo general, en otras producciones como Vivo o cualquier otra, los leads sí que tenían tiempo para sacar cuota. Incluso en cualquier estudio Pixar, Disney, todos tienen tiempo y de hecho deben sacar cuota. Pero esta producción fue un poco infierno. Pero luego si vamos a lo de supervisor, yo sí que echaría de menos animar. Hay gente que dice, no, yo ya estoy de supervisor, estoy muy a gusto, yo ya animar, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque al final te centras en ayudar a los demás, te centras en dar feedback. Pero yo creo que sí, yo sí que lo echaría de menos. Pero bueno, al final es adaptarse. A lo mejor pues una cosa que hacen mucho en Disney es, pues en esta eres Head of Animation, en la siguiente eres simplemente un senior, como que van rotando. Para mí eso sería algo ideal también. Eso me gustaría mucho a mí. Gracias. Nada, muchas gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí arriba. Hola. Uy, perdón. Buenas. Yo te quería preguntar por el tema de Vivo, que al ser un musical, supongo que el sonido siempre es importante, pero aquí en particular es como que la animación tiene que seguir la música, ¿no? Entonces, para las partes de la música ya venía hecha y tú animabas, o a lo mejor tenías que esperar, si te hiciesen algún cambio, tener que cambiar la animación en cuanto a música. Vale, pues mira, yo ya había trabajado antes en situaciones en las que la música era más o menos importante. Mira, por ejemplo, Pocoyo, al principio, ¿no os acordáis el plano este que es de Gloria Estefan que está bailando Eli? Pues, por ejemplo, ahí teníamos ahora te digo de Vivo, pero en ese caso, por ejemplo, teníamos una música similar y tenías que actuar acorde a los beats de la música, pero no era exactamente la misma. Entonces, en esa situación era un poco más complicado. En el caso de Vivo sí que teníamos las canciones, aunque luego al final las retocaron a ciertas cosas, sobre todo en la canción de Gaby. Esa canción era prácticamente así, pero luego al final le tocaron un poco pues jugaron un poco con los términos, con la música. Yo no entiendo mucho de eso, pero sí que teníamos las letras. Por ejemplo, la que está Andrés bailando con Vivo con la guitarra, esa la teníamos y era necesaria porque teníamos que jugar con los acordes de la guitarra y porque Andrés al final está cantando. Si no el lip sync no cuadraría y tendríamos que hacer algo diferente. Pero vamos, sí, ahí teníamos las canciones. ¿Más por allí? Sí. Hola, quería preguntarte por el plano de Spider-Verse, sobre el de la moto. ¿La capa en particular la animaste al final o fue un proceso todo junto? Bueno, quería saber más o menos cómo animaron esa capa. Gracias. Pues la capa en concreto es animada, pero luego se simula encima de ello. Entonces, hay muchas veces que es así, otras veces directamente la haces tú y como haya quedado se deja. Pero últimamente en CFX intentan pues eso, que tú más o menos les guías porque a lo mejor la animación es importante, cómo está haciendo el movimiento de la capa, porque en cuanto hace un barrido así y quieres demostrar eso en animación, pero luego siempre lo suelen simular ellos porque queda mucho mejor, sinceramente. Para esta capa no sé si había como 300 controles diferentes y animarla era un infierno. Pero al final sacas algo chulo y luego los de CFX te lo dejan perfecto. O sea que estaba simulado encima de la animación, básicamente. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Has dicho que has estudiado comunicación audiovisual, ¿no? Yo también he sido la última licenciatura, de hecho. Ah, mira. Así que somos colegas. Ah. Y pregunta es, ¿cómo diste el salto, ¿no?, de lo que vimos en la carrera? Porque definitivamente no tiene nada que ver.
con esto a lo que es la lógica, digamos, que tienes que tener para diseñar, ¿no? Todo esto en animación. ¿Qué programas utilizaste? ¿Lenguajes? ¿Qué recomendaciones podrías dar a la gente que quiera el salto de comunicación visual, digamos, la base de todo, a esta parte, ¿no? Más técnica? Mira, te voy a contar un secreto. Soy malísimo dibujando. Pero horrible. Y yo siempre lo digo porque es una asignatura pendiente mía. Siempre he dicho, me apunto a clases, necesito mejorar un poco, porque simplemente por el hecho de dar feedback ya a compañeros, dices, joder, tengo que saber hacer un dibujo. Pues sí, hago moñigotes, por supuesto. Pero ya cuando eres animador y ya llevas una cierta trayectoria, se espera que tengas unas ciertas dotes de dibujo. No las tengo. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que yo estudié comunicación audiovisual y lo único que tuve es un poquito de iniciativa de aprender 3D por mi cuenta. Empecé estudiando por mi cuenta en YouTube y demás 3D Max y no toqué Maya absolutamente nada hasta que entré en el máster y lo estuve haciendo de forma autodidacta, 100%. Y yo me hacía mis modelados y me hacía mis cosas. Estuve haciendo unas prácticas que no las he mencionado porque ya me parecía otra broma, pero la vamos a sacar. Estuve haciendo prácticas en una, ¿cómo se llama? En una franquicia de peluquería que hacían vídeos en YouTube. Y tuve que hacer una presentación de las entradillas de, pues, ¿cómo peinar a tu hija, por ejemplo? Pues yo tenía que hacer la entradilla y tuve que modelar una televisión y tuve que modelar una serie de cosas y todo eso lo hice en 3D Max y lo que aprendí yo solo de forma autodidacta. Entonces, decía software, te digo 3D Max, porque en aquella época Maya no tenía ni idea y no había casi nada de tutoriales online, ahora ya tienes 2000. Y en cuanto a qué consejo dar, yo siempre he dicho que la iniciativa es lo fundamental, que quieras aprender tú cosas. A día de hoy yo creo que es muy difícil que estudies un grado de animación, por ejemplo, que ya existen, porque cuando yo estudié, yo ya había estudiado una carrera, no me iba a meter en un grado, pensé que un máster iba a ser mejor, pero a día de hoy con eso tienes una base bastante interesante, pero luego necesitas algo más, necesitas complementarlo con un máster, necesitas complementarlo con tutorías o alguien que te ayude, porque el primer paso es el más complicado. Espero que eso haya contestado un poco tu pregunta. ¿Sí? Vale, me alegro. ¿Alguien más? Sí. Hola, yo te quería preguntar sobre todo por lo personal, porque has trabajado en varios tipos de producciones y, bueno, en cuanto a las producciones más pequeñas o más grandes, ¿cómo se siente eso uno como animador y cómo es un poco el ambiente en el trabajo también? Sí, claro. Pues mira, es una pregunta interesante porque al final yo he trabajado en estudios un poquito más pequeños, como puede ser Zinquia, ahí había una atmósfera brutal, porque al final éramos 12 animadores allí in situ y luego había algunos que estaban trabajando de remoto, pero al final éramos una pequeña familia, éramos una piña. La diferencia siempre es un estudio más grande, donde sois, pues a lo mejor en el Hotel Transilvania 4, que éramos 160, 170, obviamente ahí las relaciones interpersonales son mucho más complicadas, aparte de que era COVID, pero bueno, es un caso aparte. Spider-Verse, en Spider-Verse éramos unos 120, 130, y obviamente para un estudio de ese nivel, que no solo están haciendo una película, sino que están haciendo 2 a veces, y a veces 3 a la vez, pues obviamente no puedes esperar un trato personalizado ni por parte de la empresa ni por parte de tus jefes, de tu lead, etcétera. Sí que los leads intentan ser muy cercanos para ayudarte a ti, porque al final a ellos también les viene bien y a la película también para que siga para adelante, pero obviamente es un estudio grande al final. Voy a simplificarlo mucho diciendo que eres un número, pero no es así tampoco. Tú tienes tu trato con tus compañeros, tienes tu booth donde trabajas pues con 4 o 5 más y tienes tus relaciones, por supuesto. Pero claro, en un estudio más pequeño como Zinquia, donde somos 12 y estamos todo el día juntos, nos conocemos entre todos, pues a día de hoy mantenemos una relación y somos amigos todos y lo seremos para siempre. Entonces, pues por ejemplo, fui a Sony y luego fuimos a Bron, que era un estudio más chiquitito también y éramos menos y claro, pues otra vez una atmósfera pues 10 veces mejor, pero no quiere decir que en Sony sea mala, simplemente quiere decir que es un poco más fría, el espacio es tan sumamente grande que no te da esa calidez de que estoy en una sala pequeña con 12 personas metido. Pero bueno, yo en cuanto a eso creo que no hay ningún problema, sobre todo si tú eres una persona abierta, si te intentas relacionar con los demás, intentas tener, yo qué sé, sobre todo feedback. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en conocer a esta persona, no la conozco, pero el segundo día ya la estoy pidiendo feedback. Le estoy diciendo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué tal el plano? Pues mira, no, es una mierda. Bueno, pues me caes muy bien. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Es soltarte un poco. Espero que eso te lo conteste también, no sé. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta alguien más que quiera hacer? ¿Por aquí abajo? Hola, has dicho que has hecho también animaciones para cortos o algo así. ¿En esas las animaciones eran más cartoon, más realista o cómo eran ahí?
No, para cortometrajes, dice. No, donde estuve trabajando era para hacer aplicaciones móviles y de videojuegos cuando terminé la carrera, bueno, cuando terminé el máster, que estuve viviendo en Brasil, pues era una época de freelance, de que te cogían un trabajillo por aquí, ¿cómo se llamaba la página web? Upwork, creo que se llamaba, que simplemente eso, es una forma de poner artistas en contacto con estudios que están buscando a gente para cosas muy puntuales. Pero no fue como cortometraje, como tal, fueron simplemente animaciones de videojuegos y cosas así. Pero, perdona, ¿cómo era la pregunta exactamente? Porque es que ya he dicho lo del cortometraje, no he hecho cortometraje, digo, ya me he despistado la pregunta. Es que no, entonces yo me he equivocado. O a lo mejor lo he explicado yo mal, también puede pasar. Bueno, si va algo en torno a los cortometrajes y demás, yo sé que a día de hoy en España, por ejemplo, Carlos Baena lo ha hecho con su cortometraje hace tiempo ya. Suelen buscar a mucha gente, muchos animadores para que vayan haciendo y es una buena forma de empezar. Y ya no solo empezar, hay unos animadores súper consagrados que trabajan en esas producciones, porque al final tiene mucha repercusión. Van a los Goya, pueden estar nominados a otras cosas también, a Oscars o lo que sea, o preselección para... entonces, si va por ahí tu pregunta, yo siempre recomiendo a la gente eso, es una buena forma de darte a conocer también. Y conocer a otra gente, que es muy importante, también conocer a tus compañeros y demás. ¿Alguien más? Vale, por ahí arriba. Estáis aburridos de ver esto ya, ¿eh? Hola. Dime. Que respecto a la película, o sea, el corto de Spider-Verse, en el que está corriendo, tú dijiste algo de doses. ¿Te refieres a 2D? No, doses no. ¿A qué te referías? No, vale, sí, es cierto. Es que hay veces que me pienso que estoy hablando solamente con animadores que ya saben un poco de qué va y... No, doses es el estilo de animación. Si te das cuenta, estos planos son súper fluidos y todos los movimientos están muy fluidos, ¿no? En los de Spider-Verse animábamos a doses, es decir, un fotograma, el siguiente fotograma estaba repetido exactamente igual que el anterior. O sea, es lo que sería más como el 2D, ¿no? Al final en 2D no estás animando no siempre, no animas los 24 fotogramas, a lo mejor animas 12 de los del segundo. Pues esto es más o menos lo mismo, pero en 3D. Y entonces, pues bueno, al final es más fácil porque simplemente poner las curvas de una cierta forma y ya está, pero porque animas menos frames. En Sony, por ejemplo, pues dicen, bueno, pues tienes que hacer una cuota de no sé cuántos segundos a la semana. Con esto al final es más fácil, porque en vez de animar 24 fotogramas, estás animando 12, que es la mitad, y es más sencillo. Pero bueno, que no es animación en 2D, era simplemente eso, que es en 2D. Espero que sí, vale, lo he entendido. Gracias.